Hola chofercitos y chofercitas, bienvenidos y bienvenidas a otro video. En esta ocasión vamos a hablar de Evangelion. Este video va dedicado a mi amigo Carlos Hurtado, ya que él me dijo que hiciera videos de anime, ya que por alguna extraña razón le resulta entretenido cómo hablo del tema en mi Facebook, y me dijo, oye, ve Evangelion, dale una oportunidad, me gusta mucho, y como soy un buen amigo, escuché su recomendación, le di una chance, y no había visto Evangelion. No tenía idea de qué trata la historia, de su trama, nada. Entonces toda esta reseña es completamente a ciegas. No tenía contacto con su fandom ni nada. Y otra cosa es que ni siquiera tengo guión. Todo lo que diga en este análisis es directo de mi corazoncito. Es lo que Evangelion me despertó. Entonces eso. Pero sí me dijeron que había un orden sugerido. Orden que voy a ignorar. Decidí no ver ese orden, primero porque da un poco de hueva. Tenías que ver la serie, pausarla en el capítulo X, ver la película, pausarla en el minuto Y, luego después leer la Biblia al revés, luego después ver Hunter x Hunter, hacer un sacrificio para poder entenderle a la historia. Y no, porque por lo general cuando unas producciones hacen esto es porque quieren hacer control de daños, ya sea que la audiencia o los directivos no estuvieron contentos con el final o simplemente quieren seguir monetizando la propiedad intelectual. Más allá de esas razones, otra razón por la cual no quise ver este orden sugerido es porque creo que va a alterar mi relación con esta pieza audiovisual. Entonces creo que la interpretación y la relación que yo tenga con esta narrativa va a ser importante para mi experiencia. Entonces por eso en este video nada más voy a estar analizando los 26 capítulos de la serie Neo Genesis Evangelion. Empieza la serie y veo que un ángel está partiendo su madre a Japón, está haciendo su desmadre en el mundo. Misato agarra a Shinji, se lo lleva a un cuartel y le dicen que tiene que pilotear un Transformer acá, un Messenger Z, y no hay mucho contexto. Entonces me resultó una decisión creativa muy interesante, porque por lo general tú quieres que tu primer acto, especialmente tu piloto, arroje mucho contexto. ¿De qué tratan tus personajes? ¿De qué va tu mundo? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las reglas? ¿Y cuál es la fuente de conflicto? Sin embargo, Evangelion se salta todo eso. Y eso me comunica que va a ser más importante para esta historia la interacción que tienen los personajes, sus dinámicas, sus relaciones y su psicología. Lo cual me resultó bastante interesante porque pensé que Evangelion iba a ser un shonen genérico, pero no, resulta que va a tener algo diferente. Entonces me gustó esa decisión. No nada más eso, sino también me impactó ver un buen trabajo en la semiótica de esta serie, y es decir que los simbolismos van a ser muy importantes para la interpretación del discurso narrativo. Y me gustó bastante eso porque hay referencias a la teología cristiana, tema del cual estoy informado, pero a pesar de eso creo que es más una decisión estética, y que de ahí nada más podemos agarrar que las cruces y los ángeles son una representación del deber. Incluso eso es algo que viene del cristianismo, ya sea de manera consciente e inconsciente la implementación de este elemento en la historia. Cuando Jesús murió en la cruz, él no quería hacerlo, lo hizo porque era para cumplir las escrituras, era su deber como el Mesías. Entonces cada vez que veo una cruz, cada vez que veo que un ángel aparece, o incluso los Evas, se me hacen a mí una representación del deber que tienen Shinji y los pilotos en la sociedad, ¿no? Tienen que subirse, tienen que pelear con ángeles y todas estas cruces, y son la manera en la que nos comunican que el deber, el propósito y todas esas cosas van a ser importantes para esta historia. Bueno, pero entonces cuando llegan vemos que Shinji tiene una relación complicada con su padre, y eso me resultó bastante interesante. Porque, bueno, para empezar, esta es una historia noventera. Esto cuando vi la relación que tenían y lo importante que fue para los primeros capítulos que se nos comunicara esto.
Me recordó que hay muchas historias donde los héroes no tienen padre, ya ven, la generación sin padre, ya sea porque las crisis económicas mantenían a los padres trabajando y los mantenían ausentes en el hogar, o porque había conflictos bélicos y la guerra, pues había padres que no volvían, pues, ¿no? Y como resultado tenemos un montón de héroes a lo largo de la historia que no tienen padre, ¿no? Batman, Superman, Spider-Man, Goku. A lo largo de muchas culturas tenemos estos superhéroes. Y tienen este mensaje de, a pesar de que no tuvo padres, este personaje logró convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así que ustedes, niños que nos ven en casa, pueden lograr superarse sin papá. Pero Evangelion no hace eso. Evangelion hace lo opuesto. El Shinji tiene problemas con su padre y eso implica algo para la trama. Esto implica ¿qué? ¿O qué implica para el desarrollo humano? Entonces es como una deconstrucción de todas las demás historias que estaban en los 80s, en los 90s, y se me hizo muy bold de parte de Evangelion hacer eso. Pero no nada más la paternidad, sino la maternidad también. Porque tenemos a Misato, una mujer madura que vive con Shinji, y Shinji está feliz, ¿no? Entonces, para mí Misato, por lo menos en esta parte de la historia, es una representación de los intereses que tiene Shinji. Y se interesa en una mujer mayor porque no sabemos nada de la mamá. Conocemos al papá y aún así tienen una relación complicada. Eso me quiere decir que la maternidad es muy importante. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Shinji tiene unos daddy issues y unos mommy issues bien densos. Y esto lo sabemos en los primeros capítulos, en el primer acto, lo cual definitivamente va a ser importante para todos los personajes, ¿no? Los conflictos internos, los conflictos emocionales van a ser importantes para la trama, incluso más que el contexto de todo lo demás de Los Ángeles, la destrucción del mundo, el cambio climático y todas estas cosas. Y eso está padre. Entonces, pues sí. Otra cosa es el personaje que muy posiblemente es el personaje que más me hizo pensar, el personaje que más me dejó posiblemente el favorito, y es Pen Pen. Creo, a lo mejor estoy pensando demasiado en esto, a lo mejor lo estoy sobreanalizando, o simplemente pusieron a Pen Pen porque está cool tener un pingüino en pantalla, está padre el diseño, se ve cool y ya, ¿no? Se hace todo el tiempo en producciones. Pero algo me dice que Pen Pen es una representación gráfica de la tensión sexual de Shinji, ¿no? Está Misato, una mujer madura viviendo con Shinji solo. Entonces, pues ahí está el pingüino, ¿no? El pájaro parado. Es algo vulgar, pero escúchenme. Y más adelante voy a estar hablando un poco más de esto. Pero por ahora puede que sea nada más como algo que estoy sobreanalizando. Pero bueno, quería comentarlo. Entonces sí, esa es la relación que tiene Shinji con Misato y Shinji con su padre, y la interacción que él tiene en su mente con los conceptos de la maternidad y la paternidad, y eso está cool. Después tenemos al personaje de Rei, y este personaje se me hizo muy interesante porque es sumisa, obediente al padre de Shinji y a su deber. Es un personaje que está muy enfocado a su deber, está enfocado a pilotear el EVA, a hacer su trabajo, pero por otro lado no tiene ninguna relación, no tiene amigos, no tiene intimidad, no funciona fuera de su trabajo, y eso me pareció muy interesante. Otra cosa es que Shinji se veía en los primeros capítulos bastante interesado en este personaje, lo cual me hace querer pensar, y además de por la relación que tiene Rei y el papá de Shinji, es que es una representación de los deseos que tiene la mente de Shinji. Una representación gráfica de la maternidad, incluso hasta directamente de la mamá de Shinji. Eso es lo que pensé, y pues bueno. Dejar de estar tirándole flores a la serie un ratito. Algo que no me agradó tanto es el ritmo del primer acto. Es un poco lento, especialmente cuando te tiran todos estos símbolos y todos estos escenarios sin contexto. Es difícil agarrarle cariño o interés a lo que va a pasar en la historia o al arco dramático de los personajes porque no te has encariñado. Especialmente cuando Shinji en el primer acto es un imbécil, es una persona inmadura, lo cual es importante para la historia porque estamos explorando sus conflictos emocionales. Si fuera una persona funcional, la historia no sería divertida. Sin embargo, es difícil
pero al mismo tiempo no es algo tan grave, porque esto es algo común en las historias de los 80s, en las historias de los 90s tempranos. Un acto 1 lento para que tú puedas convivir con los personajes, especialmente cuando su psicología va a ser importante. Entonces dije, ok, espero valga la pena, y efectivamente va a valer la pena. En los primeros capítulos se empieza a poner un poco lenta la historia, pero nos están estableciendo cosas que se van a complicar más adelante. Cuando vi esto, me impacienté para poder llegar al capítulo 13, porque la serie tiene 26 capítulos. Eso quiere decir que incluso aunque la historia sea lenta, alrededor del capítulo 13 tiene que estar el midpoint. Ese es un punto de inflexión que va a cambiar el ritmo y la trama de manera drástica. Pero antes de eso hay que hablar del personaje de Asuka. Este personaje me resultó difícil de seguir porque me molestaba mucho. Era insoportable, es inmaduro y muy molesto. Pero no lo digo como crítica. Como dije, estamos explorando la psicología de estos personajes. Entonces es importante que entendamos qué problemas psicológicos tienen, y muchas veces eso va a permitir que ciertos rasgos de su personalidad sean exagerados por bien de la historia. Entonces es entendible, ¿no? Nos ayuda a entender la historia, nos ayuda a explorar otra parte de la trama que Shinji no nos permite, y de hecho para eso son los personajes secundarios, para explorar partes de la historia que no podemos explorar de la mano del protagonista. Entonces también noté que hay muchos rasgos en común que tiene con Shinji, pero al mismo tiempo cosas totalmente opuestas. Es como si Asuka fuera el otro lado de la moneda. También otra cosa que no mencioné es el énfasis que esta historia tiene con la sexualidad de los personajes. Al principio pensé que esto era meramente fanservice, pero luego después te das cuenta, pasando algunos capítulos, que tienes más conocimiento, la historia te comunica más información del interés amoroso de estos personajes y de su vida sexual que todos los elementos externos, el cambio climático y todas estas cosas de Los Ángeles. El conocimiento que tienes a estas alturas de la historia sobre esos temas es casi nulo, pero de la vida amorosa, relaciones, intimidad y todas esas cosas tienes un conocimiento pues bastante sólido, como el hecho de que Shinji tiene esta tensión sexual con Misato porque es una mujer madura y sus mommy issues, y al mismo tiempo Asuka, no más que como ella es una mujer y es el otro lado de la moneda, podemos explorar sus daddy issues y cómo ella está empeñada en no ser inmadura, no ser vista como una niña, porque quiere despojarse de su infancia y de su adolescencia lo más rápido posible para evadir ciertos conflictos y complacer a una figura masculina madura, ¿no? En otras palabras, lo que ella percibe como una figura paterna. Entonces, pues sí, eso nos comunica los problemas que esta persona tiene. Después hay unos capítulos que me agradaron, en donde Asuka y Shinji tienen una misión en la cual se tienen que sincronizar y batallan mucho. A pesar de lo común, a pesar de todo lo que tienen en común, batallan bastante. Entonces llega Rei y puedes ver que Rei sí logra sincronizarse con Shinji, lo cual me dice otra vez, Rei es un simbolismo de los deseos que tiene en una mujer Shinji. Es básicamente una versión joven de su figura materna, ¿no? de su mamá. Y Asuka, debido a cómo es, no le recuerda a una mujer madura, no le recuerda a una figura materna, y por eso Shinji tiene problemas para conectar con Asuka, y esto lo vemos por medio de la misión de cómo se sincronizan. Pero después, poco a poco, empiezan a pasar tiempo, son obligados por esta misión. Entonces cuando la línea entre el deber y la intimidad empieza a borrarse, que es algo muy importante en esta historia, y logran sincronizarse, ¿no? En otras palabras, por medio del deber ellos confrontan los conflictos que tienen mentalmente. Pero me resultó importante ese énfasis en que Misato y Rei todavía representaban algo más importante y algo más íntimo en la vida de Shinji.
Después es Misato. Ahora exploramos un poco de la mentalidad de Misato y de Kaji, esta figura a la que Asuka le atrae. Entonces podemos ver un poco más de sus conflictos y de su vida amorosa. Después aprendemos que tuvieron un pasado, de que terminó mal, y más adelante entendemos o aprendemos que Misato andaba con Kaji porque le recordaba a su padre, ¿no? Y cuando se dio cuenta de esto, se aterró y quiso alejarlo para no enfrentar sus problemas. Que de nuevo, a pesar de que Kaji y Misato son versiones más grandes, versiones más maduras, siguen cargando de alguna manera con estos problemas emocionales, con estas relaciones, y los hacen seguir teniendo disfunciones a lo largo de su vida. Entonces son de cierta manera una versión proyectada también de Asuka y de Shinji. Eso me resultó interesante y de nuevo un buen uso de personajes secundarios. Entonces Asuka y Shinji pasan un tiempo solo y deciden besarse. Menciono esto porque cuando se besan, Pen Pen se despierta. Pen Pen estaba mimidito, estaba muy en su rollo, pero cuando se besan, pasa y se pone justo en medio de Shinji y Asuka. Les juro que Pen Pen es una representación gráfica de la tensión sexual de Shinji. Siempre hace apariciones cuando hay ocasiones así, y de nuevo este énfasis en la sexualidad de los personajes, muchas veces más que las batallas, y eso no me lo esperaba al ver esta serie. Entonces me resultó pues cuando menos interesante. Y pues bueno, por fin llegó el capítulo 13, lo estaba esperando. Y efectivamente, a partir del capítulo 14 parece otra serie. Es como si del capítulo 1 al capítulo 13 fuera una serie, y del capítulo 14 al capítulo 26 fuera otra completamente distinta. Incluso el montaje de la serie cambia, tiene cortes más acelerados y un montaje más expresivo y visual, y eso me gustó mucho porque también aceleró bastante la trama y empezó a manejar de una manera más fuerte el simbolismo que tiene. Otra cosa que no he mencionado hasta ahorita es lo que representan los Evas. Estuve hablando que todo esto representaba trabajo, deber en la sociedad y estas cosas, pero después uno de los amigos de Shinji es elegido como el cuarto niño, como la cuarta persona que va a pilotear un Eva, y esto habla de deber, ¿no? Pero después, antes en el primer acto se nos informó que este personaje tenía conflicto con los pilotos, no los veía bien, pero tenía cosas que hacer porque su hermanita estaba lastimada. En otras palabras, como una representación de que esta persona tuvo que ponerse a chambear para poder ayudar a su familia, para poder ayudar a su hermanita enferma, a su hermanita lastimada, y no acaba bien, acaba como muy mal, acaba en el hospital. Después de trabajar con el Eva, y resulta que era un ángel y todas estas cosas, pero para mí es nada más una representación de cómo acabó totalmente agotado debido a tener que combinar la escuela, las relaciones y todo eso, ¿no? Porque ni siquiera tuvo tiempo de conectar con la chava que estaba enamorada de él, y me resultó interesante. También me hizo pensar que los Evas son una representación de la persona o de la máscara que las personas se ponen a la hora de trabajar o a la hora de tener una función en la sociedad. Porque algo que vi y que me gustó mucho del diseño de los Evas es que no son meramente mecánicos, no son meros Transformers o robots, ¿no? Sino que son biomecánicos, son como estos ángeles, estos humanos artificiales con armadura, y eso me gustó mucho porque también es una manera en la que yo puedo entender que realmente es una persona. Cuando una persona entra al Eva, es realmente una máscara que se está poniendo, ¿no? Como un alter ego. Es una representación visual del ego que tienen las personas. A lo mejor Shinji no vale madre en su vida emocional, pero en el trabajo pues es funcional, lo ven bien, entonces tiene como esta figura más imponente, ¿no? Para mí eso es la representación que tienen los Evas, y me resultó bastante interesante.
Aquí es donde se empiezan a complicar las cosas porque empezamos a explorar ahora las crisis y los problemas emocionales que están relacionados con el deber. Por ejemplo, Asuka, que empieza a tener un performance malo en el trabajo, ¿no? Empieza a pilotear y a cometer muchos errores con el EVA, y luego después se entera que Misato y Kaji están saliendo y ya no tiene una satisfacción ni de su vida emocional ni de su vida laboral o de su vida profesional o social. Entonces empieza a tener una crisis bastante fuerte Asuka, y ahí es donde nos damos cuenta de su pasado. Su mamá se suicidó, lo cual lo llevó a tener que hacerse fuerte y tener que evadir su infancia para poder madurar lo más pronto posible y poder satisfacer la figura de este hombre maduro que viene siendo su padre, ¿no? Básicamente ella quiere hacer cosas grandes en la vida para poder sentir que tiene un valor como persona porque pudo haber hecho orgulloso a su padre o porque logró convertirse de cierta manera en su madre. Son conflictos emocionales y psicológicos bastante profundos y bastante densos, bastante interesante de analizar. Y pues bueno, eso es por parte de Asuka, y ya, pues el personaje ya tiene su trasfondo, ya es más fácil empatizar con ellos, y como dije, era un mal necesario. Era obvio que toda esa confianza, toda esa personalidad fuerte y a veces un poco molesta, pues tenía un origen, y es porque ella se estaba obligando a madurar, lo cual la orilló a simplemente evadir un montón de problemas y un montón de traumas. Pero sí, no pudo simplemente enfrascarse en una sola área de su vida, ignorando las demás por completo. Y por el mismo tiempo Shinji hizo algo parecido, en donde estuvo evadiendo sus problemas personales por medio del trabajo, hasta que llega la parte donde Rei empieza a pelear con un ángel, pero el ángel se le mete al EVA y todas estas cosas, ¿no? Que esto también confirma lo que venía diciendo de que Rei es una representación de la maternidad en Shinji, no solamente porque en esos capítulos Shinji se le queda viendo y cuando está limpiando Shinji le dice, oye, pues te veías bien chida porque parecías una mamá, ¿no? O sea, what the hell. Y Rei se sonroja, es como, bro, se siente atraída a él porque es como una versión joven de la mamá o una representación de el deseo inconsciente de Shinji, y eso pues está medio raro. Pero hay un fotograma en la pelea esta que les digo de Rei contra el ángel, en donde parece que el EVA, el Zero Goki, está como embarazado. Y es a huevo, ¿no? Y de hecho en esa parte es cuando le dice Rei que quiere ser uno con Shinji, como que quiere tener intimidad, pero no es una relación sana. O sea, Shinji y su relación con Misato no es sana por la diferencia de edad, porque la está viendo, se atrae a ella nada más porque es una mujer madura, ¿no? Y también al mismo tiempo no tiene una relación sana con Rei, porque no es que le guste Rei o que le caiga bien Rei, sino que simplemente le recuerda a su madre y por eso la desea, lo cual es sumamente pues malo, ¿no? No lo está orillando a confrontar sus problemas. Y en eso pues ya no tiene, o sea, ya no tiene para dónde voltear Shinji, tiene problemas en su trabajo porque ahí ve a Rei, tiene problemas en sus relaciones, en su vida emocional, igual con Misato las cosas se complican y pues sí, empieza a tener una crisis existencial. Por ahí del capítulo 24 la serie empieza a trabajar en la conclusión de su historia. Y nos presentan al personaje de Kaworu, una decisión que me pareció extraña porque nos están presentando un personaje que es muy relevante para la historia del protagonista, la vida de Shinji, y nos lo presentan en el acto final. Entonces esa decisión me hizo un poco de ruido, pero este personaje representa como un escape para Shinji, porque debido a que es un hombre y logró tener una conexión emocional con esta persona, logró formar intimidad y poder evadir su miedo con intimidad, Shinji quería la compañía de esta persona, ¿no? Además de que como es hombre, no tenía que enfrentar sus conflictos con la figura femenina, con su maternidad, y al mismo tiempo pues fuera de Kaji y fuera de su padre era una figura masculina con la cual podía conectar de manera significativa.
Entonces este personaje era un escape total para todos los problemas que tenía Shinji, y por eso pudo conectar con él de una manera impactante, pero al mismo tiempo también express, rápida. Pero esto solamente iba a generar dependencia. Esto es lo que pasa cuando tú conoces a una persona que no te orilla a confrontar tus conflictos y que simplemente es una manera para que tú te distraigas. Como resultado, la única manera de salir de ese tipo de relaciones codependientes es cortar esos lazos. Y ya sea de manera simbólica o literal, Kaworu se muere. Es decir, que ya sea que sea un simple simbolismo de que Shinji cortó lazos con esta persona, o que simplemente pues sí se murió, ¿no? En medio del deber, en medio de todas estas cosas del trabajo, y se perdió, ¿no? Y ahí este es el detonante para la conclusión del arco dramático, no nada más de Shinji, sino de todos los demás personajes. Porque ahora que Shinji ya no tiene su escape y ya está consciente de todos sus problemas en su trabajo, en su deber, en su mentalidad, con su madre, con su padre, no le queda de otra más que confrontar sus problemas. Y algo que me gustó mucho del capítulo 25 y 26 es que decidieron tomar al personaje, sentarlo en un área oscura y tener una severa introspección. Entonces me gustó mucho el montaje, porque es un montaje rápido que nos pone estas ideas que están teniendo los personajes, estas cuestiones, y es una manera tanto narrativa como visual de explorar cómo el personaje está haciendo una introspección en su psicología. Otra cosa que me gustó mucho es que en el montaje se usaron ciertas ilustraciones, ciertas fotografías que nos implican realismo, pero al mismo tiempo también bocetos de los personajes, lo cual a mí me comunica que los personajes están teniendo un panorama de su vida más realista, pero al mismo tiempo también están deconstruyendo su persona. Después de haber pasado un tiempo solo, Shinji y los demás personajes logran hacer una introspección, una deconstrucción, y logran entender qué está mal con ellos, ¿no? Por ejemplo, Shinji se da cuenta de que él no es su mamá, que él puede ser una buena persona, puede ser feliz sin la necesidad de estar complaciendo a su mamá o de estar buscando una figura materna en sus parejas. Y como resultado tiene una realización. También se da cuenta de que no tiene que estar necesariamente separado su vida emocional con su vida laboral, profesional o simplemente su deber, ¿no? Porque el deber no necesariamente tiene que ser eso, un deber, no tiene que ser una misión, sino que puedes estar dedicándote a lo que te agrada y puedes tener una vida feliz. En eso, cuando Shinji tiene esa realización, llega Asuka y lo despierta. Y Shinji aparece en un mundo donde Shinji tiene una vida normal, una vida funcional, una vida feliz, en donde no es un piloto de EVA. Y al principio pensé que eso iba a ser como, todo fue un sueño, pero me gustó que no. Entonces Shinji se despierta y, por cierto, logra ver a su mamá, logra ver a su papá, ahí están en la casa. Asuka es la amiga de toda la vida y se conoce con Rei. Rei ya no representa como todas estas ideas enfermizas. Misato ya no es una mujer atractiva con la que vive, sino nada más es su maestra, y empieza que todos los demás personajes tienen el rol correcto en la vida de Shinji. En otras palabras, Shinji, después de esta realización, es una persona funcional que aspira a ser feliz o simplemente vivir. Ahí se da cuenta de que no tiene que ser a huevo lo que la sociedad le demanda, lo cual se me hace un comentario sobre la sociedad actual y sobre la sociedad japonesa bastante inteligente, porque es vivir bajo mucha presión. Especialmente esto va como para los de los 90s, la generación de los millennials, o todos aquellos que vivimos con el mensaje constante de la televisión diciéndonos: tú tienes que ser el héroe, tú eres el elegido, tú tienes que atraparlos a todos, tú eres la generación del mañana, los niños del futuro. Es una presión increíble. No necesariamente tienes que ser el héroe, no necesariamente tienes que hacer lo que te dice la sociedad para poder pues ser feliz, ¿no? Para poder ser una persona plena.
Pero después empezamos a tener esos bocetos de nuevo, y lo cual nos comunica de nuevo que es una deconstrucción de todo esto. Shinji logra aprenderlo y después estaba sentado él en la oscuridad. Para mí es como un simbolismo de que él estaba solo en su mente haciendo una introspección, pero en cuando tiene esta realización todos le aplauden. Y cuando le aplauden, pues ya, es como el final feliz. Shinji ahora puede aspirar a tener relaciones emocionales sanas y de que hay que tener un equilibrio para no depender de la opinión de los demás o de la imagen pública que tenemos para poder darnos nuestra identidad, algo muy importante. Otra cosa, y con esto cierro mi tesis sobre el personaje de Pen Pen, es que cuando Asuka despertó a Shinji, levantó su cobija y ella se pone roja y empieza a decirle pervertido. Les recuerdo que esto era en la mañana antes de ir a la escuela, y a los hombres pues nos pasa algo en la mañana. Entonces, mientras ella está diciéndole pervertido y se sonroja, podemos ver de fondo un juguete de Pen Pen. Es decir, que Pen Pen definitivamente es una expresión visual de la tensión sexual de Shinji. Hasta ahí dejo mi tesis. Pero bueno, eso es lo que pienso de Evangelion. Considero que esta serie me hubiera gustado mucho más si la hubiera visto de adolescente. Estoy seguro que si este es tu tipo de historias y la viste de adolescente, tienes una relación bastante personal con esta historia, y ese es el sueño de todo escritor. También creo que mucha gente dice que no se le entiende esta historia o que no logran comprenderla porque se presenta como algo diferente de lo que realmente es. Esta historia se presenta como un shonen clásico, el cual usualmente el conflicto viene de una fuente externa, pero en esencia Evangelion es más un drama psicológico, y el conflicto por lo general en ese tipo de historias viene de una fuente interna. En otras palabras, si tú ves esta historia prestándole atención a los elementos externos de esta historia, vas a tener problemas para comprenderla. Sin embargo, si prestas atención a los elementos internos de la historia, como la psicología de personajes, la historia se vuelve mucho más digerible. Esta decisión de presentar la historia como algo que no es, se me hizo algo muy creativo porque orillas a la audiencia a escarbar entre un montón de simbolismo para poder obtener el discurso narrativo. Empezó un poco lento, pero al final me acabó gustando. Eso es todo lo que tengo que decir de Evangelion. Espero les haya gustado, les haya resultado entretenido. Denle like y suscríbanse para más videos como este. Si están en desacuerdo con todo lo que dije, los invito cordialmente a que nos partamos la madre en los comentarios. Eso es todo por ahora. Corte y queda.